Apreciada familia, querido hermano, bienvenido a este espacio de oración y de estudio de la Biblia. Quiero invitarte para que tengamos una palabra de oración. Padre bueno, te damos gracias por este día. Gracias por cada una de tus bendiciones y de cuidados. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra como aquella luz que ilumina nuestro camino, que nos enseña a hacer tu voluntad. Queremos pedirte que por favor nos enseñes, queremos pedirte que nos capacites y que podamos aprender a hacer tu voluntad. Señor, quédate con nosotros, enséñanos y ayúdanos a enseñar a otros. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Querida familia, muy buenos días para cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio, un gozo poder estar compartiendo con ustedes a través de este espacio de estudio de la palabra y de encuentro personal con Dios. En esta ocasión vamos a dar inicio de manera secuencial a lo que hemos venido estudiando y de manera específica el día de hoy nos corresponde el libro de Levítico. El libro de Levítico es el tercer libro del Pentateuco, los primeros 5 libros escritos por Moisés. En el libro de Levítico se nos dan todas las enseñanzas, ordenanzas, instrucciones referentes al culto en el santuario y precisamente es una referencia a esa labor que tenían los levitas en medio del pueblo de Israel. Vemos entonces en el libro de Levítico, el capítulo 1 se nos viene hablando en primera instancia acerca de los holocaustos. Dice lo siguiente: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión. Vemos entonces que Dios está dirigiendo a Moisés a través del santuario que él mismo les enseñó, que él mismo le dio las indicaciones de cómo construir, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros presente ofrenda a Jehová, podrá hacerla de ganado vacuno o ovejuno. Entonces vemos en primera instancia que Dios le está dando instrucciones al pueblo de Israel a través de Moisés, a través del ministerio de los levitas, aquellos que eran conocidos como los sacerdotes en medio del pueblo, acerca de cómo presentar una ofrenda delante de Dios. Vemos entonces que podría ser una ofrenda ya sea del ganado o en medio de las ovejas. Dice el versículo 3: si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la reunión para que sea aceptado por Jehová. Una de las características más importantes referentes a la ofrenda es que dicho animal tenía que ser perfecto, no podía tener ningún defecto, tenía que ser uno de los mejores que tuviesen las personas. Todo esto tiene un propósito, todo esto tiene una intencionalidad. Dios posteriormente y también en algunas ocasiones anteriores ha manifestado cómo estos animalitos de alguna u otra manera representan a alguien que iba a venir, a alguien que iba a ser sacrificado, a alguien que tenía que perder su vida para nuestra salvación. Dice el versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. El segundo punto que podemos observar en esta mañana es que cuando la persona traía su ofrenda, de manera simbólica, la persona colocaba su mano sobre la cabeza del animalito. Esto tenía un significado. La persona de alguna u otra manera confesaba sus pecados, confesaba sus errores, al colocar su mano sobre la cabeza del animalito, de manera simbólica, hacía una transferencia de sus pecados, una transferencia de sus culpas, y de esta manera este animalito, que en primera instancia es un animal común y corriente, solo con ciertas características. Recuerden, tenía que ser el mejor animal, no podía tener ningún defecto. Este animalito que venía, claro, naturalmente no tenía ninguna culpa. Era un animalito que era escogido
para poder representar una idea mayor que Dios va a querer enseñar, y es el sacrificio de alguien que tenía que morir en nuestro lugar. La persona colocaba, repito nuevamente, su mano en la cabeza del animalito y de alguna u otra manera transfería sus pecados, transfería sus culpas al animal. De esta manera la persona podía quedar limpia. Pero no solamente eso, sino que dice el versículo 5 que pasaba algo más. Dice el versículo 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. En la presencia de Jehová. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán sobre todo el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de la reunión. Desgollará después el holocausto y lo dividirá en piezas. Los hijos de los sacerdotes de Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Él lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Jehová. Entonces vemos aquí las indicaciones de cómo las personas al traer su ofrenda tenían que realizar el sacrificio. La persona colocaba su mano, luego tenía que degollar al animalito, lo entregaba a los sacerdotes eran los encargados de rociar la sangre en medio de una estructura que había al iniciar en el tabernáculo, que era el altar del sacrificio. Tenía 4 cachos, por así decirlo, 4 esquinas, y el sacerdote tomaba la sangre de este animalito que había sido degollado, la rociaba sobre cada lugar, y de esta manera empezaba a hacer este proceso de sacrificio. Luego lo colocaba, acomodaba toda la madera encima del altar, encendía el fuego y en medio del fuego colocaba este sacrificio. Dice la Biblia, el versículo 9, que esto representaba un holocausto, que es una ofrenda quemada de olor grato para Jehová. Querida familia, Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Quizás para nosotros pueda parecer un poco extraño. Quizás hoy en día tenemos mascotas en medio de nuestro hogar, animalitos a los cuales queremos y no seríamos capaces de quitarle quizás la vida. Saben, querida familia, para el pueblo de Israel, estos animales representaban no solamente a seres queridos, por así decirlo de alguna u otra manera, sino que también representaban parte de su sustento. Eran animales importantes para ellos. En primera instancia, Dios deja esta enseñanza no con el propósito de sencillamente sacrificar a un animal, sino que el pueblo tenía que aprender una gran lección, una lección que es importante para ti y que es importante para mí el día de hoy. Y es que todo el resultado del pecado, toda ofensa delante de Dios, toda acción que hagamos en contra de nuestro prójimo, que afecte a nuestros seres amados, conocidos o a Dios mismo, toda ofensa tiene una consecuencia. Las personas, al momento de traer a su animalito, porque era el más cuidado, el animal perfecto, al que más querían seguramente, las personas al traer ese animal debían sentir dolor, tristeza, ya que a causa de su mal comportamiento, a causa de sus errores, a causa de quizás el daño que cometieron en contra de alguien más, ese animalito tenía que morir.
No era para Dios, el propósito de Dios no era que el pueblo de Israel viniera a sacrificar animales cada vez que cometían un error. No es el propósito de Dios esa idea que a veces tenemos en mente, como dice popularmente el dicho, el que primero peco y luego empato. No, ese no era el propósito de Dios, sino que a medida que las personas cometían errores, a medida que sacrificaban al cordero, a medida que sacrificaban también al vacuno, tenían que sentir dolor y tristeza por el pecado que habían cometido. Querida familia, de la misma manera, Dios hoy te quiere enseñar y me quiere enseñar que el pecado deja consecuencias. El pecado no solamente lastima a nuestras propias vidas, sino que lastima a aquellos a quienes amamos. El pecado trajo la consecuencia más grande, y es que aquellos animales son solamente un tipo o un símbolo de algo que iba a venir, de algo que se iba a mostrar más adelante, de aquel cordero, Hijo de Dios, que fue sacrificado por nosotros. Aquí podemos aprender en esta mañana 3 importantes lecciones. Primero, todo pecado genera una consecuencia. Cuando tú y yo hacemos daño a otras personas, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, cuando nos hacemos daño a nosotros mismos, siempre habrá una consecuencia. La segunda enseñanza que podemos entender es que todo el sistema de sacrificio giraba en torno a la muerte del Cordero. Querida familia, Cristo Jesús fue el Cordero de Dios que fue entregado para el perdón tuyo y perdón mío. Cristo Jesús fue aquel Cordero sin mancha, sin defecto alguno, que fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Quiero decirte que aunque tú y yo hagamos esfuerzos, aunque tú y yo queramos hacer lo correcto, aunque tú y yo queramos llevar algo, una ofrenda agradable a Dios, quiero decirte que solamente el Cordero es presentado como ofrenda de olor grato para Jehová. Solamente Cristo Jesús, solamente su sacrificio de amor efectuado por ti y por mí en la cruz del Calvario es lo único que nos hace aptos, es lo único que nos hace justos delante de Dios. Y la tercera enseñanza que podemos aprender en esta mañana es que tú y yo estamos invitados a adorar a Dios. Tú y yo estamos invitados a hacer la voluntad de Dios, pero tú y yo no podemos adorar a Dios según lo que nosotros consideramos correcto. Dios nos invita a adorarle. Dios nos enseña que nuestros pecados, que nuestras malas acciones generan consecuencias en personas, en seres inocentes, incluso en aquel inocente que fue Cristo Jesús. Pero lo más importante que podemos aprender es que Dios nos acepta, pero no nos acepta según lo que nosotros creemos que es correcto. El libro de Levítico nos va a dar las enseñanzas, las ordenanzas, las instrucciones, ya que tú y yo debemos acercarnos a Dios no según nuestras propias ideas, sino según lo que Dios ha enseñado. Querida familia, no olvides que Cristo Jesús fue el Cordero que fue sacrificado por amor a nosotros. Más adelante menciona, no todas las personas tenían el dinero para tener quizás estos animales. Sin embargo, también habían ofrendas con palomas. También habían otras enseñanzas, instrucciones, pero lo más importante que podemos aprender en esta mañana es que Cristo Jesús fue aquel que fue sacrificado por amor a nosotros, aquel Cordero sin mancha, aquel ser que no tenía culpa, pero que se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y yo quiero decirte que eso nos da la perfecta confianza de que podemos acercarnos a Dios. No importa lo que hayas hecho, no importan tus errores del pasado, no importan tus equivocaciones, la gravedad de las mismas. Si hoy buscas al Cordero, si hoy pides perdón a Dios, si hoy haces a Jesús parte de tu vida, Dios te recibirá como una ofrenda de olor grato delante de Él.
Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por cada una de tus bendiciones, por cada una de tus enseñanzas. Enséñanos por favor a hacer tu voluntad, enséñanos a hacer lo correcto y a vivir una vida de amor centrada en la vida del Cordero, Cristo Jesús. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén y amén. Un feliz día y que el Señor te bendiga enormemente.